saben, no sé si nos quedaron Biblias, hermanos, para dar solo nos quedaron 2 Biblias, tenemos que ordenar más. Vamos a ordenar, hermanos, unas para que se queden en la iglesia y otras para el evangelismo. No. Entonces, hermanos, la razón por la que salimos a evangelizar es para propagar el evangelio, para regar la palabra del Señor, y muchas personas podemos darle la Biblia, pero eso también conlleva un costo. Cada Biblia cuesta, ¿son cuántos, hermanos? $6. $6 no es mucho para la calidad de Biblia que es, son Biblias de alta calidad, pero si usted quiere, no sé si se va a poner un fondo aparte, hermano, allá atrás una cajita, se puede poner una caja en el fondo, hermanos, o a lo mejor un plato de ofrenda, si usted, el Señor le pone en su corazón y usted quiere auspiciar una de estas Biblias. Habíamos comprado ¿cuánto? Como 12, 15, habíamos comprado 30 Biblias y ya se fueron las 30 Biblias. Entonces queremos comprarla para cuando nosotros tenemos una reunión con alguien o se encuentra con alguien, se le comparte una Biblia. Si usted, el Señor lo mueve y le pone en el corazón, quiere contribuir con algo para ayudarnos al costo de estas Biblias que son para el evangelismo, déjelo entonces allá en el fondo su ofrenda. Amén. Bien, vamos a pasar entonces al servicio. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este pueblo tuyo reunido aquí. Indigno yo, Señor, de hablarles, indigno yo de pararme aquí frente a ellos, Señor. Mas estamos todos frente a nuestro Señor Jesús, dándole gloria y honra, rindiéndote culto, para que tú seas enaltecido y tú seas engrandecido, porque es necesario que nosotros menguemos y que tú crezcas, Señor. Y queremos que tú crezcas en nuestras vidas. Aquí hay almas que han venido hoy buscándote, almas que tienen necesidad, almas que están en angustia, almas que están buscando tu luz. Yo te ruego que tú seas todo eso, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba yo meditando hace unas noches y pensando sobre la vida de la fe, y así se llama el título de este mensaje, la vida de la fe. Si puede, hermano, alcanzarme, gracias. Estaba pensando en la vida de la fe y cómo que la vida del cristiano es una vida, podamos decir, compleja, por no decir paradójica, porque aunque nosotros estamos viviendo en cierto modo estamos en las regiones celestes, como nos dice la Escritura, que estamos con el Señor, viviendo en el Señor y para el Señor, a la misma vez no deja de ser menos cierto que estamos viviendo en un mundo que está caído, un mundo que está fallido y que estamos viviendo en un cuerpo, gracias, hermano. Gracias. Un cuerpo de muerte, nos dice la Escritura. Entonces, eso es algo que como el cristiano puede conciliar esas dos realidades en su vida. La realidad de la realidad de la vida del Espíritu, la realidad del andar en el Espíritu y la realidad también de que estamos andando en un cuerpo de muerte, de que vivimos en un cuerpo de muerte. Y llevamos por todas partes donde andamos el recordatorio de la caída de Adán, sea en nuestras enfermedades, en nuestras tendencias pecaminosas, etc. Entonces hoy yo quería un poco expandir sobre eso, sobre la doble vida, por decir así, que tiene el creyente. Y el punto base del cual quiero partir está en 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Okay? Dice, es algo que tal vez por la herencia que ha recibido el mundo occidental de la filosofía platónica, donde hacemos una distinción o una dicotomía entre lo que es espiritual y lo que es terrenal, entre la vida del espíritu y la vida del cuerpo. Y lamentablemente esa filosofía ha permeado el pensamiento de la iglesia, el pensamiento teológico de la iglesia, que a tal grado que no podemos distinguirlo ya de una presentación bíblica de estos dos aspectos de la realidad del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la tendencia a pensar que las cosas del espíritu son por su naturaleza buenas y que las cosas de la carne o del cuerpo son por naturaleza malas. No, aunque
Otra cosa nos enseña la Escritura. La Escritura no nos enseña esa separación, esa dicotomía entre el espíritu y la carne. Ambas son creación del Señor. Ambos fueron creados y están infundidos por el Espíritu. Y ambas realidades, la espiritual como también la terrenal, subsisten en el Señor Jesucristo y por el poder de su palabra. No podemos olvidar que los ángeles y todos los seres espirituales que han sido creados no subsisten por sí mismos. La creación espiritual también subsiste por Dios, tanto como la creación física. Amén. Bien, vamos entonces a ver un poco a esta vida corporal del hombre que se encuentra, como les dije, en el versículo 2, el capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 4, ahí está, bueno, segunda de Corintios capítulo 4, comenzando por el verso 7, y dice aquí: pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Bueno, el tesoro de la luz resplandeciente del Evangelio, el tesoro del Espíritu Santo, el tesoro de nuestra redención, que él ha estado hablando en los versículos anteriores. Pero dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. ¿Qué son los vasos de barro? En cuerpos de carne. Para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque estos vasos de barro son débiles. Y eso no necesita mucha demostración empírica. Eso podemos verlo fácilmente nosotros mismos, porque estamos rodeados de debilidades en nosotros mismos, ¿no? Nada más, si no me cree, cuando usted se despierta a medianoche, que va a usar el baño y se da un golpe en el dedo meñique con la cama, ¿cuántos han compartido esa experiencia? Yo me he roto el dedo meñique de esa forma. Entonces ahí eso es un recordatorio no muy sutil de la debilidad de nuestra carne. ¿Okay? De la misma manera, cuando nos enfermamos del catarro, o cuando nos dolemos por cualquier cosa, o cuando nos llega la cuenta de la luz, que empieza a incrementar para esta fecha del año, comenzamos a tener esos recordatorios un poco más frecuentes de la debilidad de nuestra carne. ¿Ok? Y dice entonces, ¿para qué? Para que el poder sea entonces, entendiendo la debilidad de este cuerpo, el poder no sea de nosotros, es decir, nosotros vamos a gloriarnos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Porque en realidad nuestra contribución al plan de la salvación de Dios ha sido, ¿qué cosa? El pecado. Esa es la parte que nosotros contribuimos, el pecado. El Señor contribuyó, ¿qué cosa? La salvación. El Señor nos dio el Espíritu Santo, su palabra, su bondad, su misericordia a toda la humanidad. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y murió por el mundo para que todos los que en Él crean no se muerdan, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dice entonces, en el 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mire qué palabras estas que dice el apóstol Pablo. Nosotros que vivimos, dice en el 11, estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús. Y esto tiene varios análisis, ¿no? Primeramente es el hecho de que siendo él, que era un apóstol del Señor Jesucristo, una religión perseguida en el primer siglo, ellos estaban siendo acosados, los cristianos, estaban llevándolos al Coliseo para ser martirizados. Eso era una realidad. De hecho, Pablo mismo había sido perseguido, aunque la persecución en el tiempo de Pablo aún no era de carácter imperial, sino que era una persecución local por medio de los judíos que estaban atacando a los primeros cristianos. Todavía la persecución de Nerón no había comenzado, aunque estaba a punto de estallar, ¿no?
Y vemos que del versículo 7 al 12, vamos a ver algo interesante. Dice, del versículo 7 al 12, vemos donde se habla de la vida corporal del hombre, mientras que en el versículo 13 en adelante nos habla entonces de la vida espiritual. Y yo quiero que ustedes noten este contraste conmigo. Vamos a leer desde el 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces aquí vemos aquel contraste. Estamos viviendo una vida donde estamos reflejando la muerte del Señor Jesús. Eso es algo que es paradójico. En la vida del cristiano se refleja la vida del Señor Jesús, la vida y muerte. En este momento, en el peregrinaje del cristiano, en el peregrinaje de su día a día, con sus luchas, con sus vicisitudes, usted está reflejando la parte mortal, la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, en la esperanza de su fe, en la gloriosa esperanza de lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano, usted está reflejando entonces aquella vida espiritual en la cual se van a reconciliar estos dos antípodas, estas dos polos que parecen estar opuestos en la vida del cristiano, es decir, la vida del cuerpo y la vida del espíritu. La vida del cuerpo, la vida del espíritu ya ha sido resucitada, ya ha sido vivificada. La vida del cuerpo espera aún una resurrección futura. Hay lamentablemente una doctrina que yo estoy viendo que está teniendo un poco más énfasis o más auge en las redes sociales, y es el preterismo. Es una enseñanza de que la resurrección ya ocurrió, de que la venida del Señor ya ocurrió, etc. Y hay que tener cuidado con eso, les digo entre paréntesis, porque he estado viendo que ha habido como un incremento, por lo menos yo he estado viendo en los canales que yo sigo, un incremento de ese tipo de postura, de esa posición. Y es una posición que es herética, una posición que deshace todo lo que está establecido en la Escritura y el orden de la creación. La resurrección nuestra no es simplemente una resurrección espiritual, que lo es, porque en el momento que nosotros fuimos salvos, el Señor resucitó a nuestro espíritu de la muerte, de aquella separación que Adán había incurrido con Dios. Pero sin embargo, en nuestros cuerpos aún la resurrección no se ha revelado. Y eso va a ocurrir como una puntuación, como un final de la historia de la humanidad. La resurrección que enseña la Escritura, la resurrección que cree la iglesia, es una resurrección corporal y física y espiritual. Primero la espiritual. Primero el Señor resucita al espíritu del hombre. ¿Y qué significa que lo resucita? Que lo vuelve a religar, y de ahí viene la palabra religión, lo vuelve a unir a Dios, que vuelve a enmendar aquella separación, aquella ruptura que había ocurrido cuando Adán decidió desobedecer a Dios. Y eso ocurrió, hermano, en el momento en el que usted recibió el Evangelio de Dios, en el que usted recibió la palabra de Dios y dijo: sí, amén, yo creo, yo quiero a Cristo. Sí, Señor, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tus propósitos, como fue la oración de la Virgen María: hágase en mí tu voluntad. Cuando usted hizo en ese momento, el Señor con su espíritu vino a usted y lo resucitó espiritualmente. Sin embargo, no se ha terminado la cosa. Estamos aún esperando. Y por eso yo les recordé al principio, que a lo mejor usted dice: ¿de qué está hablando? Pero que yo les dije que había una doctrina platónica que se había introducido en la iglesia, y esto venía por la rama, la ruta de los gnósticos. Y es la noción de que el cristiano que murió y que va al cielo y está contento allí, y bueno, y todos vamos a ir al cielo.
No, esa no es la cosa. No es que vamos a ir al cielo, sino que estamos esperando que ellos que están en el cielo, que la iglesia que está en el cielo venga a nosotros, a nuevos cielos y nueva tierra. Que estamos esperando a que aquellos que están allá vengan a tomar sus cuerpos, y los que hayamos quedado, si quedamos vivos, que nuestros cuerpos sean, que entonces, ¿qué dice? Transformados. Sin embargo, esa transformación no será algo que es un evento futuro solamente, sino que es un evento que ocurre en este momento, en su cuerpo mortal incluso. Aunque parezca paradójico, esta distinción entre cuerpo y espíritu no constituye una división ontológica, no constituye una división en el ser que usted es en sí, como si se tratase de dos realidades irreconciliables. Esto lo fue antes de la encarnación. Es decir, que la realidad de la vida del espíritu y la realidad de la vida del cuerpo eran irreconciliables. Pero algo ocurrió. El Señor Jesucristo unió al cielo con la tierra. Por tanto, la vida que usted tiene en este momento es una vida que se vive en el cielo. Y las cosas que a lo mejor a usted le parezcan insignificantes son cosas que están ocurriendo en un plano superior, no solamente en el plano terrenal. Entonces, como usted trate, por ejemplo, a su jefe en el trabajo, eso tiene un impacto en el cielo, como vamos a ver antes de terminar la predicación de hoy. Como usted trate a su esposa o esposo, a sus hijos, como usted ame o no ame a la iglesia, como usted ame o no ame a los perdidos, a las personas necesitadas, eso tiene un impacto eterno. No podemos dividir entonces simplemente la vida del cuerpo y la vida del espíritu. Como hay cristianos que decían, bueno, no, pero uno está en la carne, como que si eso le diera a usted una justificación de ser lo que sea. Y le digo, sí, está en la carne, pero la carne con sus deseos ha sido, ¿qué cosa? Crucificada. O debe de haber sido crucificada. Pero si usted nota que su cuerpo tiene más peso en su vida que las cosas del espíritu, entonces usted tiene un problema serio. Serio, porque Cristo no le ha resucitado. Amén. ¿Están dormidos hoy? No sé, los hay un poco apagaditos. Dice, pero ahora en Cristo la vida del cuerpo del cristiano ha sido asumida en la vida del espíritu, de manera que uno sirve un propósito de exaltación a Dios, como lo vemos en el versículo 7, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dos, refleja la muerte de Cristo, como dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y sirve también como un instrumento que dice del amor cristiano, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La vida que usted vive en el cuerpo, hermano, no lo entiende usted ahora y no lo puede ver hasta que el Señor corrija todas estas cosas, hasta que seamos resucitados en nuestros cuerpos. Pero todas las cosas que usted está haciendo en este momento sirven una función de lo venidero, tienen un propósito escatológico. Las cosas que a lo mejor usted tiene, ¿qué significado esto tiene con la eternidad? Todo, hermano. Todo lo que usted hace en su cuerpo tiene un significado para la eternidad. Por eso dice que tenemos que estar agradecidos en algunas cosas. ¿Ah? Menos mal, alguien está prestando atención. Dice, estad agradecidos, ¿qué dice? En todo. Pero ¿cómo voy a estar agradecido si me acaba de dar una noticia terrible el doctor? ¿Cómo voy a estar agradecido si estoy teniendo problemas económicos? Porque usted tiene que entender que la vida del espíritu ha asumido la vida del cuerpo. Y que aquellas cosas, que aquellas plagas que le están asediando a usted en este momento, están produciendo un fruto espiritual que usted no lo puede ver en este momento. Lo va a ver cuando lleguemos al versículo, no se adelante, pero cuando lleguemos al versículo 10 del capítulo 5, va a entender, allá van todos a buscar. Le dije que no busque, no se adelante, pero lo va a ver cuando eso ocurra en aquel día final. Usted va a entender entonces cuando tengamos la otra perspectiva de ahora entiendo por qué pasé por todas estas vicisitudes y gloria a Dios.
usted no ha visto cuando ustedes eran muchachos, ya sé que ustedes no se suben en los árboles, pero usted ha visto que cuando uno mira un árbol, dice, no está tan alto. Y se subía. Y después que subía no sabía cómo bajarse. Y decía así, miraba hacia abajo y decía, qué alto. No saben lo que estoy hablando. Saben que es un árbol. A lo mejor no, porque hay personas que vienen a Estados Unidos y dicen, pero yo árbol, no, yo no sé qué es un árbol, yo era de la ciudad. Y se le olvida lo que era un árbol, ¿no? Bueno, a veces la perspectiva, incluso eso es algo que se ha estudiado, la perspectiva de la distancia, cuando uno está mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, es diferente, ¿no? Hay personas que le da vértigo mirar hacia abajo, pero usted puede mirar hacia arriba y no tiene ningún problema, ¿cierto? Bueno, es algo parecido, una analogía pésima, como las analogías que se me ocurren a mí, pero bueno, es algo parecido a lo que va a ocurrir en el tiempo final. Usted está mirando hacia arriba, pero la perspectiva entonces va a cambiar. Y entonces usted va a tener un enfoque del Espíritu mirando hacia todas las cosas que habrán sido culminadas en ese entonces. Entonces usted va a ver las dificultades que usted está pasando en este momento, que van a ser, no se pueden comparar con las glorias venideras, dice la Escritura. Entonces todas estas cosas que está pasando, sus problemas de salud, o sus problemas con los familiares, o sus luchas, o sus dolores, o su depresión, o su ansiedad, todo lo que usted está pasando en este momento, usted va a entender que produjo un fruto, hermano, delicioso, que ahora usted no lo puede entender. Y nos cuesta trabajo. A veces no es tanto que no lo entendamos, porque podemos decirle amén, sí. Lo podemos entender a un nivel tal vez intelectual, pero nos cuesta trabajo vivirlo. ¿Sabe por qué? Dice, porque llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos en un cuerpo de muerte. Pablo nos dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable yo. Porque, como decía aquel hombre, dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayúdame, porque mi fe siempre tiene un pero. Porque mi fe siempre tiene un no es suficiente. Porque mi fe siempre está demandando una prueba. Ayúdame a creer con una fe completa. Ayúdame a creer de tal manera que el Señor Jesús no me tenga que decir, ¿por qué dudaste? Y eso cuesta, no es fácil estas cosas. ¿Por qué? Porque usted está arrastrando un cadáver, hermano. Usted está arrastrando un cadáver que eventualmente lo va a depositar y lo vamos a poner con gran pompa y circunstancia y reverencia, obviamente, pero lo vamos a poner debajo de la tierra. Pero su historia no termina ahí. De la misma manera que las vicisitudes que usted está pasando en este momento no terminan ahí. No se enfoque en el problema presente, porque ese no es el resto de su historia. Su historia tiene más capítulos, y lo que pasa es que el cristiano está pasando por un capítulo específico, una página en su vida, y se cree que ese es el resto de su existencia, y entonces se deprime y ay Dios mío, y tira ceniza como Job por sobre su cabeza y rasga sus vestidos, porque diciendo, se acabó mi vida, miserable de mí. Pobre, ¿cómo es que decía el Chispirito, no? Pobre, era el Chispirito. No sé porque nunca la vi. Pobrecito yo, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién decía eso, no? El Chapulín, ok. No sé. Yo no veía eso, la verdad le digo. El Chapulín que decía, pobre, ¿quién podrá defenderme? Pobrecito yo, ¿no? Que dice, agarra lástima propia. Hermano, déle vuelta a la página, siga leyendo. ¿Cuál es el fin suyo? A lo mejor el Señor no viene mientras usted esté en vida y tengamos que sepultarlo o cremarlo, lo que usted quiera que hagamos con usted, o tirarlo en el océano para que se lo coman los pescados, como usted quiera. El punto es que eso es simplemente una página en su existencia que continúan. Estaba preguntando al hermano Alirio la semana pasada de los versículos favoritos, y yo, ¿dónde está Alirio? Está meditando. Entonces, yo le comentaba que el versículo favorito mío, que es el que yo quiero que pongan en mi tumba, y lo voy a poner en todos los idiomas para que todo el mundo lo pueda leer, nadie que después diga no pueda leerlo, que dice, yo sé, es más, mire, ya se lo aprendió el hermano, es más, se lo voy a leer. Alirio escuchó mi voz y dice, heme aquí, pastor. No, ya hermano, ya gracias. Dice, yo sé
que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A lo mejor su corazón está desfalleciendo dentro de usted en este momento, pero usted tiene que recordarse que yo sé que mi Redentor vive y que usted va a ver a ese Redentor. Hermano, nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo. A veces que usted dice, ay, si yo hubiera estado vivo, hubiera visto al Señor. Es que usted lo va a ver. Usted lo va a ver, y usted lo va a ver con estos ojos. Y usted lo va a tocar, y usted lo vamos a poder palpar. Porque la realidad que nos espera es una realidad. No es una imaginación, no es una mentirita, no es un símbolo, ¿no? Eso va a ser algo que es tangible. Y vamos a poder abrazarlo, como dice el apóstol Juan, dice, lo que vieron nuestros ojos, escucharon nuestros oídos y tocaron nuestras manos tocante al verbo de la vida. De la misma manera que ellos tuvieron esa experiencia, nosotros también tenemos esa experiencia en el futuro. Aunque ahora podemos tocarlo a Él, digo yo, por proxy, ¿no? Podemos tocarlo a Él próximamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la comunión de los hermanos unos con otros. Esa parte no nos gusta, ¿ve? No nos gusta pensar que tenemos que tenemos que amar al hermano como si fuera el Señor Jesucristo. O que cuando estamos escuchando a un hermano o teniendo comunión con un hermano, estamos teniendo comunión con el Señor Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vive en ese hermano. Y eso no es una alegoría, eso es una realidad. Por tanto, ¿con qué dignidad tiene que tratar usted al más pequeño de los hermanos? Estuvimos leyendo en la escuela dominical la necesidad de soportar a ciertos hermanos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No, después no diga, no, porque el pastor dijo que hay hermanos que son insoportables. Y le digo, no. La palabra de Dios dice que son insoportables, por eso dice que hay que soportarlos. Pero a ese hermano que es insoportable, usted tiene que soportarlo y amarlo como a Cristo. Amén. Es fácil amar a los amables y a los buenos. Eso es fácil. Hay hermanos que son cariñosos y esos son los más fáciles de abrazar y uno los busca para saludarlos. Pero no buscamos tal vez al hermano cascarrabias, ¿no? Pero no nos preguntamos también por qué el hermano cascarrabias es cascarrabia. ¿Por qué hay ciertos hermanos que a lo mejor son así? Y a lo mejor ese hermano es el que más cariño necesita. A lo mejor ese es el hermano que más necesita que usted venga y se le acerque, ¿no? Es como que usted trae un perrito a la casa y el perrito le va a dar a usted comida y le muerde. Yo hace poco tuvimos un accidente en la casa, no voy a entrar en detalles porque después mi esposa se pone brava conmigo por decir cosas que no debo. Pero bueno, murieron, no voy a explicar cómo murió ¿cómo se dice? Possum en inglés. No, ¿qué taco así? ¿Cómo se dice? Possum. Un mamífero murió. Entonces, el mamífero yacía muerto. De hecho, si quieren más específico, era un marsupial, ¿ok? Y tenía 3 animalitos. Uno de los animalitos también falleció en el proceso, pero 2 de ellos quedaron vivos, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a acercarlos, a salvarlos, que de hecho uno de ellos tuve que sacarlo de la bolsita de la madre, porque los marsupiales tienen una bolsa, se meten en la bolsita de la mamá, no sé cómo se llama eso, pero bueno. Y zarigüeya, ahí está, la zarigüeya. Y entonces tuve que sacarle uno de los sobrevivientes de la pancita de la mamá. Pero cuando lo fui a tocar, ¿qué fue? Me sacaron los dientes. No entienden que yo los voy a ayudar. Bueno, hay hermanos que son como las zarigüeyitas chiquititas. Todo esto le digo para decirle esto. Que hay hermanos que usted lo quiere, pero tiene que quererlos aún. Porque el Señor nos manda eso. Porque el Señor dice que por cuanto hiciste esto con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Bien, entonces vemos que
De estas tres formas, ¿ok?, que estábamos hablando, de la forma en que refleja la vida, la interacción de la vida del espíritu y la vida del cuerpo, como habíamos visto que primeramente en el versículo 7 sirve para la exaltación del Señor, o funciona en el sentido, con el propósito de la exaltación del Señor. Segundo, refleja la muerte de Cristo. Y tercero, es un instrumento del amor cristiano. Y en estas tres formas el cuerpo es elevado o asumido en el espíritu. Esa es la manera que incluso este cuerpo de muerte, refleja no simplemente la muerte de Adán, sino que refleja la muerte de Cristo. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo es diferente a la muerte de Adán. La muerte de Adán fue una muerte de condenación, aunque también de misericordia, pero eso es otro aspecto, porque el Señor le permitió morir y no vivir perennemente en un estado de separación, sino que en la muerte de Adán se abrió el camino para la redención del hombre, cosa que no ocurrió con Satanás, porque es espíritu y por tanto está condenado eternamente. Pero en el hombre Dios abrió el camino dándole al hombre la gracia de la muerte. Pero aquello era una muerte que fue un castigo que ocurrió como resultado de la separación. Sin embargo, la muerte de Cristo, que es la muerte que está reflejando nuestro cuerpo y que Pablo habla de ello, es algo diferente. Porque es la muerte de resurrección, es la muerte que es el preámbulo a una nueva creación. Eso ya lo hemos visto cuando leemos, por ejemplo, en versículo, bueno, no voy a ir allá todavía porque voy a entrar en esos pasajes después, pero lo que quiero enfatizar es la distinción entre lo que es la muerte de Adán y la muerte del Señor Jesucristo. Una, la muerte de condenación; esta, la muerte de restauración. Por eso dice que reflejamos en nosotros, ¿qué cosa? La muerte de Cristo, que es la muerte de transformación. La muerte que, como el apóstol Pablo nos habla en el versículo 6, cuando habla del bautismo, dice que fuimos sepultados en similitud con su muerte, para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Resucitados en novedad de vida. Y asimismo, como la esencia del mismo poder, hermano, que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, lo resucitó a usted del infierno al cual usted estaba destinado. Y en la última hora final, como leímos en el libro de Job, su cuerpo también va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque usted tiene unas arras, usted tiene una garantía que son, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Amén. Hombre, si eso no lo anima a usted y no le inspira a seguir batallando con los problemas con los que usted está batallando, yo no sé qué lo va a animar. Usted tiene que pensar, como le repito, ese no es el último capítulo de su vida. La novela sigue. Y la novela va a ser una novela, bueno, todas las novelas mexicanas terminan con, al final descubre que no era el hermano, entonces se pudo casar con él, y el hijo del cura resultó que no era el primo de Juana María de las Mercedes. No va a ser caótico ni pecaminoso como las novelas mexicanas, sino que la historia del que, mire, hay una distinción. Déjeme ver que no me pasa. No, si tengo tiempo hoy, qué bueno. Como les iba diciendo, Génesis capítulo 1. No, pero les comento que hay una distinción en literatura o en el teatro, que Aristóteles decía que toda tragedia, debe de terminar con una muerte. Toda tragedia tiene que contener una muerte al final, termina con una muerte. Y toda comedia debe de terminar ¿con qué? Un nacimiento, dice Aliria. Con una boda. Con una boda. Aristóteles decía que toda tragedia termina con una muerte. Piense todas las tragedias griegas, ¿no? Piense el Édipo Rex, el rey Édipo, ¿se acuerdan? Acuérdense de, ¿cómo se llamaba esta? La que mató a los hijos. Bueno, no me acuerdo ahora, se me olvidan las tragedias griegas, lo leí hace tanto tiempo que no me acuerdo. Antígona, ese es otro. Bueno, todas las tragedias griegas, vayan a la casa y léanselo después, si no se acuerdan. Voy a estarme yo acordando ahora de las Medea,
que mató a Socio. Bueno, entonces todos terminan con una muerte. Pero sin embargo, dice Aristóteles que toda comedia debe de terminar con una boda. Por eso, cuando Dante Alighieri escribió la famosa Divina Comedia, no sé si ustedes conocen, es una obra del siglo XIII, italiana, fue el primer poema épico compuesto después de Virgilio. Bien, y sin embargo se llama la Divina Comedia. ¿Por qué se llama la Divina Comedia? Porque termina con una boda, termina con las bodas del Cordero. Entonces, la vida suya, hermano, no es una tragedia, es una comedia. ¿Entienden lo que le estoy hablando? Entonces, porque la vida suya no termina en su funeral. La vida suya, le repito, hermano, no termina en su funeral. La vida suya termina ¿dónde? En las bodas del Cordero. La vida suya termina ¿con qué? Con la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, la historia léase la Biblia desde Génesis. ¿Cómo termina la Biblia? En el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿cómo termina? Un final glorioso. Vemos que nos habla, como dice en el capítulo 21, dice que ve a la ciudad santa descender como una novia ataviada. Termina con una boda, termina con un triunfo y con un gozo que nunca termina. Entonces, lo peor que le puede acontecer a usted en su vida, en el peregrinaje de su vida, hasta que venga la redención de todas las cosas, lo peor que le puede ocurrir a usted es su muerte, es morir, ¿no? Y sin embargo, es lo mejor que le puede ocurrir. Póngase a analizar. A lo mejor los que quedan aquí vamos a extrañarlo y vamos a llorar por usted y vamos a sufrir mucho, pero lo mejor que le puede ocurrir a usted es morir. Porque inmediatamente cuando usted muere, ¿qué ocurre, hermano? Usted pasa a la presencia del Señor Jesucristo, lo cual, cito, es muchísimo mejor. Dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Entonces dice, él escribe algunas cosas para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los cristianos que han ido al cielo están muchísimo mejor que nosotros, están en la presencia misma del Señor Jesucristo. Y no termina ahí la historia tampoco. ¿Ha visto como esos programas de televisión o esos comerciales? Si llaman ahora las primeras 50 personas, le damos un extra 6 meses de garantía. Pero eso no es todo, porque, bueno, el cielo es algo así. Va a estar a la presencia del Señor y va a estar en la gloria del Señor cuando usted muera. Pero eso no es todo, porque ¿sabe qué? Usted va a volver a venir de allí. Y ahí está el crux de lo que es la doctrina cristiana. Porque por lo menos el énfasis se pone en ese punto del cielo, presencia con el Señor Jesús, y nos quedamos ahí. Como si la historia se quedara ahí. Y la historia no termina ahí, hermano. Aquellos que están allá que cuando fueron del paraíso, fueron al cielo con el Señor, esos van a volver. La historia no terminó ahí. La historia continúa. Igual que la historia suya continúa. Y yo le insto a que cuando usted esté pasando por un problema, una vicisitud en su vida, yo no sé cuáles son sus problemas, pero Dios lo sabe, el Espíritu lo sabe. Y yo sé que hay personas, lo sé, porque el Espíritu me dice que hay personas que están cargadas en este momento. No sé los detalles, yo no soy profeta ni le voy a decir ahora, no. Pero yo sé que viene cargados con luchas aquí a buscar del Señor. Y yo le estoy diciendo que usted tiene que pararse y decir, aquí no termina mi historia. Mi historia termina en el capítulo 19 de Job, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, con mis ojos lo veré y no otros. Ahí es donde termina su historia. Entonces, cuando usted esté pasando por vicisitudes, usted tiene que decir, aquí no termina. Aquí no termina. Y esto no es lo peor que me puede ocurrir, porque todas estas cosas que parecen tan malas, de hecho, me están empujando cada vez más cerca a mi redención. Por tanto, tengo que regocijarme. Tengo que regocijarme cuando me agarro un dolor de pierna. Y le digo, amén, está muriendo el cuerpo de muerte. Estoy siendo liberado. Cuando usted vea que cada vez se acerca y que la vida se va terminando en este planeta, amén.
no debe de entristecerse por eso, debe de regocijarse sabiendo que vuestra redención está cerca. Yo no entiendo un cristiano que le tenga miedo a la muerte. Yo entiendo que se puede entristecer por los que se quedan, ¿no? Pero eso es algo que ustedes, Pablo, se encontraron en una disyuntiva. Y él decía, no sé qué desear. Quiero quedarme aquí porque los amo a ustedes y sé que ustedes me necesitan. Pero a la misma vez, goodbye Charlie, yo quiero estar con el Señor, que es muchísimo mejor. ¿Cómo no voy a desear eso? Y esa es la disyuntiva donde se encuentra muchas veces el cristiano, o por lo menos donde se debe encontrar el cristiano. Hay cristianos que viven aterrorizados de la muerte. Y yo no estoy diciendo que no se cuide, que no tome sus vitaminas, pero hay cristianos que no quieren ni siquiera hablar de eso, como si la muerte fuera un tabú. Y a veces hablar de la muerte es un tabú en la iglesia y no debe de ser así. ¿Cómo va a ser un tabú cuando te dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas, dice el versículo que sigue, ¿no?, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. La dualidad presente, y dice aquí no platónica, aquí enfatizo nuevamente. Recuerden que en la iglesia, lamentablemente en la teología se ha hecho una dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Esa dicotomía, a pesar de que son dos realidades distintas, no diferentes, son un estado ontológico o un estado del ser para el hombre. No está el yo físico y el yo espiritual. Está el yo unido que se compone de estas dos realidades, física y espiritual. Y en el Señor Jesucristo, en la encarnación, fueron asumidas las dos de una manera que es inseparable. No podemos separar en el cristiano la vida física de la vida espiritual. Ambos están unidos. Entonces usted no puede pensar como pensaban, el apóstol Pablo habla de eso. Algunos gnósticos enseñaban que ellos podían cometer todo tipo de pecados, podían cometer fornicación, podían, de hecho Pablo cuando habla dice las mujercillas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, mujercillas cargadas de pecado. ¿Se acuerdan de eso? Él está hablando de esa secta gnóstica que enseñaba que usted podía tener un estado de pecar. Usted podía continuar pecando porque no era usted el que pecaba, su espíritu se mantenía lejos del pecado, era el cuerpo el que estaba pecando. Por tanto, usted podía cometer fornicación, usted podía robar, emborracharse, hacer lo que quisiera, porque su espíritu estaba intocable por la carnalidad. Y parte de esas nociones, ya Pablo estaba hablando de esa situación en el primer siglo, pero parte de esas nociones se han metido aquí en nuestros tiempos en la iglesia, donde hacemos una distinción entre el cuerpo como algo que es malo y está viciado, y el espíritu como algo que está exaltado. Cuando el espíritu vino a asumir y a restaurar, cuando en la encarnación del Señor Jesucristo Él unió al cielo y la tierra de una manera que no puede ser separado. Porque en este momento hay un hombre sentado a la diestra de la majestad del Padre. Un hombre que podían tocarlo y que comió y está en el cielo. ¿Usted puede entender eso? No, no tiene que entenderlo, tiene que creerlo. Amén. Bien, entonces la realidad cristiana es expresada en el uso de estas exclamaciones antitéticas. Cuando él habla, por ejemplo, dice, perseguidos. Estamos perseguidos en la carne, en realidad. Ellos lo estaban persiguiendo. Dice, más no desamparados. Aquí vemos el aspecto espiritual que redime a la carne. Perseguidos, mas no desamparados. Atribulados en el 8, dice en el 8. Atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Aquí vemos el contrapeso, el balance. Todas estas cosas nos están ocurriendo en la carne, pero aquí viene el espíritu. Sí, perseguidos, pero no desamparados, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estamos llevando la muerte. Antes de ser cristianos, llevábamos en nuestros cuerpos la muerte de Adán. Pero cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, esa muerte de Adán se transforma a la muerte de Jesús, que es una muerte de redención.
Aquella muerte de Adán lo condenaba a usted a una eternidad lejos de Dios. La muerte de Jesús y la identificación por medio de la salvación con la muerte de Jesús le abre las puertas a usted a la redención de su propio cuerpo. Esto lo vemos, si van conmigo, dice, culmina en todo este pasaje que estamos leyendo, esta conciliación final del aspecto espiritual con el aspecto físico, culmina en el capítulo 5, vamos a leer esos versículos, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y esta es la esperanza del cristiano, nuestra morada terrestre, si este cuerpo que usted tiene, dice, en este tabernáculo se deshiciere, porque se va a deshacer en algún momento, a no ser que el Señor venga, dice, tenemos de Dios un edificio. Entienda a lo que está aludiendo Pablo. El tabernáculo de Dios primero era un tabernáculo hecho de tela, ¿cierto? Que iba por el desierto. Y después el Señor le dijo a Salomón, tú me vas a edificar un templo, un edificio majestuoso. No había edificio más bello que eso en todo el mundo. Y ese es el paralelo. Ahora estamos nosotros en el peregrinar en unos cuerpos de tela, como el tabernáculo. Pero Dios tiene preparado un cuerpo, un edificio glorioso, de ese cuerpo, me enredé, del cual este cuerpo es simplemente una sombra o un símbolo. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Adán fue revestido de una naturaleza animal cuando cayó. Cuando ellos salieron, el Señor sacrificó unos animales y los revistió al hombre de una naturaleza animal, la cual ha estado arrastrando desde ese entonces hasta ahora. Pero en el cielo nosotros vamos a ser revestidos con Cristo. Y esto es muy importante porque dice que Cristo es las primicias. ¿Usted quiere saber qué clase de cuerpo usted va a tener en el cielo? Mire el cuerpo del Señor Jesucristo después de la resurrección. ¿Qué clase de cuerpo era? Así va a ser, porque Él es las primicias de la resurrección. Nosotros somos los frutos que vamos a venir después. Y Él nos dice que nosotros vamos a ser como Él es. Ese es el propósito de la encarnación, hermanos. Él asume nuestra naturaleza para que nosotros podamos participar de la de Él. Amén. Dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, como le va a pasar a los incrédulos que van a ser hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué dice en Romanos 8:10? Vayan conmigo a Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Sigamos, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la muerte de Cristo, que por el Espíritu están haciendo morir las obras de la carne. Esa es la muerte de Jesús que lleva, dice el apóstol Pablo, que todo cristiano lleva. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando usted se convierte, el Señor lo sella a usted con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es las arras, es la garantía con lo cual usted va a redimir, es el boleto que usted va a llevar al cielo para redimir su cuerpo nuevo. Amén. Dice el Espíritu mismo. ¿Qué Espíritu habla? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted tiene el testimonio del Espíritu Santo de que usted no es hijo de Dios. Hay personas que dicen que no podemos tener certeza sobre nuestra salvación,
Pero yo tomo el testimonio del Espíritu Santo de que si yo soy o no hijo de Dios como algo sobre lo cual yo puedo tener cierta certidumbre, por decirlo así. Tenemos la certeza, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mismo le está diciendo a usted si usted es hijo de Dios o no. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos, porque los hijos son herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque esto es algo que lamentablemente algunas doctrinas cristianas no entienden. Cuando el Señor predestinó a su Hijo y lo sacrificó antes de la fundación del mundo y le dio todas las cosas que le dio, todo el reino, poder, todas esas cosas, nosotros, si estamos en Cristo, venimos a ser también participantes de todas las cosas que se le prometieron, no a mí, a Cristo, pero vienen a ser mías por participación, vienen a ser mías porque yo soy coheredero del Señor. Por eso dice somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, que dice, glorificados. Pues tengo por cierto, y aquí viene lo que les estaba hablando de la vida del cristiano en esta tierra. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cuál es esa gloria venidera que ha de manifestarse en el cristiano? Sigamos leyendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a muerte, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la muerte y de la podredumbre, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, en nosotros mismos esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué cosa es redención? Es redimir. Cuando usted va, como le dije, con el ticket del Espíritu Santo que está dentro de usted, y con eso usted redime un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Volvamos a Corintios. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí está también él dándonos a entender un concepto. Platón había escrito y dice que al final todas las cosas iban a ser solvidas o absortas o absorbidas, no sé cómo quiere decirlo, en la muerte. Y Pablo después nos dice que la muerte iba a ser solvida en victoria. Platón nada más que entendió una parte de la historia, pobre Platón. Pero Pablo le dice, sí, es cierto que todas las cosas van a ser solvidas en la muerte por causa de Adán, pero después incluso la muerte, que es el enemigo final, va a ser solvido en victoria. Hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando usted recibió al Señor Jesucristo, cuando usted fue salvo, cuando usted fue metido en el cuerpo del Señor Jesucristo por medio del bautismo, usted fue sellado con las arras del Espíritu Santo. Y entonces usted está esperando la redención gloriosa que está preparada para nosotros. Amén. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto, fíjese, ese vivir confiado siempre está contrapuesto a los puntos, a las exclamaciones antitéticas que había hecho antes. Perseguidos pero no destruidos. Y ahora dice que vivimos como confiados. ¿Por qué? Porque la confianza y la seguridad de todas estas cosas futuras se sobrepone a todas mis vicisitudes presentes. Así que vivimos, dice, confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Por eso le digo que la vida física suya es una vida que está asumida en la vida espiritual. No es una vida que usted vive aquí y allá arriba hay otra cosa. No, lo que usted está viviendo y lo que usted está haciendo en este cuerpo terrenal tiene consecuencias espirituales y eternas, como vamos a ver ahora. Por tanto, procuramos, dice también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí viene la parte que nos debe dar pausa a los cristianos. Usted va a recibir lo que usted siembre, hermano. Y aquí no le está hablando a los incrédulos, dicho sea de paso, porque los incrédulos no tienen esta esperanza gloriosa. ¿Ok? No, el incrédulo no va a comparecer frente al tribunal de Cristo. Pero el Señor, cuando venga, ¿qué dice aquí? Cada uno va a recibir lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso nos debe de dar pausa a cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Espíritu Santo nos dio? ¿Cómo está usted invirtiendo en el reino de los cielos? Sabiendo que esa es su herencia eterna y que usted está de aquí de pasada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, estas cosas. Nos recuerda cosas grandes que van a ocurrir. Confiamos en ti. Hemos puesto nuestra confianza en ti. No tememos a la muerte, Señor, ni a las vicisitudes de esta vida. A veces sí nos agobiamos, es cierto, Señor, pero contraponemos la esperanza. Nos aferramos a nuestra fe, a nuestra ciertísima fe, para esperar la redención de todas estas cosas, Padre Santo. Te ruego, Señor Espíritu Santo, que tú le hables a los hermanos. Pero te ruego también que si hay alguien entre nosotros que no te conoce, si hay alguien que escucha estas cosas y las anhela y les gustaría tenerlas, pero no las tiene, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres en esta hora en esa persona para que venga a tus pies. Todos con los ojos cerrados. Yo también mantendré mis ojos cerrados, pero los diáconos que están en el fondo les pido que pongan atención. Yo le voy a pedir que si usted ha escuchado este mensaje y le gustaría tener también esta esperanza gloriosa de los hijos de Dios, y le gustaría también participar de las glorias que vienen, le gustaría también ser librado de la muerte de Adán y ser revestido por nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea eso, yo le ruego que levante su mano para que los diáconos en el fondo lo vean, para que podamos hablar con usted antes de que termine el día. No se vaya de aquí. El Señor lo trajo aquí a usted con un propósito. No se vaya de aquí hasta que usted arregle su vida eterna, su situación espiritual eterna con nosotros. No se vaya de aquí hasta que usted arregle su vida, su vida eterna con el Señor Jesucristo y hable con nosotros para explicarle los misterios del Señor, para explicarle el Evangelio, para explicarle cómo usted también puede obtener las cosas que la iglesia posee. Te ruego, Padre Celestial, que guíes a los hermanos a sus casas. Te ruego que nos guardes el resto de esta semana y que nos des ánimo, Señor, para continuar en las luchas y vicisitudes, sabiendo que nada de lo que hacemos aquí es sin propósito. Todo tiene un propósito y un valor eterno. Todo tiene un peso de gloria y queremos hacer todas las cosas para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas cotidianas en ti. Ayúdanos a sentir el peso de lo eterno en nuestras vidas cotidianas. Y tráenos nuevamente la semana que viene según tu misericordia. Si es que no has venido antes, Señor, para continuar alabando tu nombre y aprendiendo más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.